Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast el día de hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer. ¿Cómo estás? Voy a partir por las mujeres. Loreto Kemp, ¿cómo estás? Súper bien, hoy día conmemorando nuestro día, así que con harto ánimo. Un día especial para todas nosotras. Ya estamos también con Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Rocío, gusto en saludarte, Loreto, compartir aquí panel y a través de ustedes saludar a todas las mujeres también en su día. Yo creo que sin duda nos vamos a quedar el día de hoy conversando un poco de el Día de la Mujer y esta conmemoración finalmente, pero no quiero ir sino dejarles un par de temas más políticos, porque esto también es política, ¿no? El Día de la Mujer. Pero hay algunas cosas que están pasando. Bueno, te voy a dar un espacio, Juan Carlos, porque seguro algo tienes que decir respecto al Comité Técnico de Admisibilidad, a la comisión de expertos que empezaron a funcionar esta semana, así que me imagino que unos minutitos ahí nos tomaremos. Ay, también es un día clave para la reforma tributaria, ya que el día de ayer tenía que votarse el inicio de la reforma tributaria, pero se quedaron conversando, podríamos decir, y estuvo tan álgida ahí la conversación que se les acabó el tiempo y para la casa. Así que el día de hoy se supone que se retoman esas conversaciones. Y bueno, ¿quién no despertó hoy día en la mañana con la noticia de, para los que no se enteraron también, del asalto frustrado, no sé si asalto, robo frustrado sería, del aeropuerto donde lamentablemente fallecieron dos personas, una de la DGAC y otro uno de los asaltantes también, y andan varios videos circulando, ¿eh? Así que, Lore, ¿tú sabías? ¿Lo habías visto? Vi los titulares en la mañana, ha sido bien cubierto por la prensa. Lore, está ahí sin audio. Sí, sí, Ahí sí, está. algo vi hoy día en la mañana también que había habido, o sea, que hoy día comenzó el día con esta horrible noticia. Sí, una lástima. Bien, bien escabrosos los videos que andan circulando. Ya, entonces, nos damos una vueltita por el Día de la Mujer. Lore, ¿cómo lo percibes tú para los que se suman por primera vez a nuestro Política Podcast? Contarles que la Lore es dirigenta de la Federación, es la presidenta de la Federación de Autismo de la zona sur de Chile y ha liderado como una de las importantes de la ley de autismo que ha sido aprobada prontamente. Y en conversaciones internas me comentabas que para ustedes y para las mujeres específicas de este grupo es súper importante. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, el día de hoy es súper importante, es un día muy potente. Bueno, yo tengo la ventaja, la virtud de como soy dirigente social. Me rodeo en realidad y conozco muchas mujeres que son en realidad son mujeres que han podido encabezar causas súper importantes en sus comunidades. Entonces, el día de hoy para nosotras es un día de reivindicación, un día en el que nosotras también abrazamos como esa fuerza que tenemos de poder cambiar las cosas, de poder ser un motor de repente para generar estos cambios que son tan necesarios en la sociedad. Por lo general, los cambios importantes lo han hecho en cuanto a derechos sociales, sobre todo, lo han hecho las mujeres. Así que hoy día lo conmemoramos contenta en realidad de hartos logros, sin olvidar que también faltan todavía hartas cosas por hacer, sobre todo en la región de los lagos. Juan Carlos, tú tienes una niñita, ¿no? Sí, bueno, tengo mamá, tengo hermana, tengo esposa, tengo hija, mi hija menor, mi hijo es mayor y el Amparo que tiene un año 10 meses. Y estaba pensando a propósito de lo que cuenta Loreto, que la ley otorga también un reconocimiento a la labor de cuidado que se realiza. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Sí, bueno, en este caso habla solamente de los cuidados para personas autistas, porque obviamente la ley de autismo se marca ahí. Pero sí, bueno, dentro de las primeras políticas públicas que se están haciendo en torno a los cuidados, y uno de los puntos más importantes es que se va a modificar el Código del Trabajo para que o también los cuidadores, pero en este caso la mayoría son mujeres, puedan salir de su trabajo cuando sus hijos estén viviendo una situación que integre o sea, que amenace su integridad, como por ejemplo una desregulación en el colegio, etcétera, para que puedan salir de su trabajo y que no se han descontado esas horas de su remuneración. Y es un tremendo avance porque por lo general las mujeres cuando cuidan, y nosotros lo vemos y vemos muchas mujeres que a veces son profesionales, que se han desarrollado profesionalmente o que son emprendedoras, etcétera.
bueno, les ha tocado cuidar a ellas por el solo hecho casi ser mujer y han tenido que abandonar estos desarrollos personales también y sus propios proyectos de vida, en los cuales mucho, o sea, mucho recae en eso en realidad, de que no había ningún tipo de flexibilidad para las mujeres en el código del trabajo para poder salir de su trabajo para de repente para emergencia. Hoy día este derecho lo tenemos y es la primera vez que se legisla así para la ley de autismo. Esperamos que también se pueda ir modificando para otros tipos de cuerpos legales que se vayan realizando en el futuro. Porque realmente el hecho de dejar de trabajar en un trabajo a veces dependiente causa que, bueno, las mujeres cada vez se empobrecen más y en realidad, o sea, es el esfuerzo toda la vida realmente de una mujer por desarrollarse. Entonces, el cuidado te lo quita un poco. Perfecto. Oye, yo venía pensando que mi mamá me llamó temprano hoy día en la mañana y me saludó, oh, felicitaciones, hija mía, y a mi nieta y todo. Y yo decía, me sentía súper rara porque decía, ¿por qué me van a felicitar solamente por ser mujer? Es como algo que tú no escogiste, no hiciste nada. Te felicito porque eres mujer, ya. Te felicito porque eres hombre. Yo lo encuentro extraño y venía pensando, sí, me llegó también otra felicitación. Yo a mi mamá la adoro y la felicito, pero no solo por ser mujer, sino porque ella me crió. Y por eso te preguntaba a ti, Juan Carlos, una cosa es tener mamás, hermanas y lo que uno puede incidir en ese lado, pero es distinto la labor de crianza frente a estas generaciones donde efectivamente lo que estamos haciendo son los grandes cambios culturales. Entonces, ¿cómo ahí? Porque yo he visto muchas mujeres, que bacán, somos mujeres, pero son mucho más machistas que los mismos hombres muchas veces. Entonces, es como, bacán, te felicito por ser mujer, pero ¿cuál es el cambio que tú estás haciendo para que efectivamente como sociedad tengamos esos espacios de igualdad al que estamos al debe? En Chile salió del Diario Financiero el viernes pasado, donde decía, donde salía el promedio que se calcula por el Banco Mundial, donde está el nivel de desigualdad que toman distintas aristas. Y una de esas, bueno, en general, en Chile estamos exactamente igual que el año pasado. O sea, nuestro número, nuestro porcentaje no cambió. En general estamos súper bien en cuanto a libertad para estudiar, libertad para votar, o sea, cosas que acá nosotros nos dicen, ay, pero sí, pues perro grullo, ¿cómo una mujer no va a poder votar? Bueno, en algunas partes, en algunos países del mundo, todavía no se puede, todavía existe esto. Aquí en Chile no, pero todavía hay cosas que estamos al debe. Una de esas, como mencionabas tú, Loreto, es el tema de la flexibilidad laboral, cómo la incorporamos, porque dentro de nuestra, lo conversamos de repente un poco ayer con Alicia, dentro de nuestra legislación todavía hay leyes que en su momento hicieron mucho sentido, como el hecho de la sala cuna pagada por el empleador cuando tenías un mayor número de mujeres, pero ahora eso se transforma en que las mujeres no contratan tanto o más allá de ese número, porque si no se hace ese recargo. Entonces, en la sociedad como estamos hoy en día, tenemos que ir a mirar esas leyes e ir a hacer los ajustes necesarios para que se condigan con el momento en el cual estamos viviendo. Y yo creo que esa conmemoración tiene que ir con esa reflexión de qué nos falta y cuáles son lo que el gobierno va a decir, porque se supone que este es un gobierno feminista. Entonces, llevando un año de implementación donde no hemos cambiado nada, bueno, de aquí para adelante, ¿cuáles son? Aparte de tener más ministras en el poder. Juan Carlos. Es que yo creo que tu situación de desconcierto por el saludo que recibiste por ser mujer se enmarca también en una discusión que no está resuelta que tiene que ver con filosofía. La discusión respecto al género y sobre todo a estas fechas que son conmemorativas radica en precisamente dónde se pone el acento. Si se pone el acento en la estructura o se pone el acento en la agencia. ¿Qué significa agencia en filosofía? En la capacidad que tienen las personas de tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, hay corrientes y uno constantemente está expuesto a ellas en el sentido que dice, no, es que la mujer es víctima de un sistema patriarcal y hay razones para sostenerlo. O sea, cuando nació mi hija menor, mi esposa le dio una condición médica y durante todo el año 2021 y parte del 2022 tuve que ejercer labores de cuidado. Comprendo bien entonces los problemas asociados, las frustraciones que muchas veces uno vive al no tener apoyo en la labor de cuidado. Y uno podría decir, ya, me tocó pasar por ese camino, pero prácticamente el 90% de las labores de cuidado las ejercen las mujeres, no los hombres. Es Entonces que uno eso dice, me ah, reía bueno, porque en tu mismo pues, mensaje me dice, tuve que hacer.
O sea, fuiste papá, debería, no es que tuviste. O sea, No me refiero a no, labores de es que cuidado eso fue respecto a mi gracioso hija. para mí. No me refiero a labores de cuidado respecto a mi hija, sino que algo que para el que uno no se, nadie se pone en el lugar de que mi esposa va a dar a luz y sale en coma. A eso me refiero. Después tuve que caminar, tragar. Son cosas que uno no Ah, lo de piensa labores de cuidado con tu señora. para con mi esposa, no para con mi Ok, hija, digamos, ok. para con mi esposa. Entonces, por una parte, uno ve esos elementos estructurales donde dice la mano se carga hacia las mujeres, en el tema del derecho penal, donde ejercemos acá junto con José Manuel Baquedano, en el 94% de las denuncias por abusos sexuales son hacia las mujeres. ¿Hay víctimas masculinas? Sí, pero somos los menos. Porque no nos atrevemos a denunciar, puede ser, o porque simplemente no ocurre con menor frecuencia. Entonces, hay elementos para sostener de que hay una estructura que hace que las mujeres terminen sufriendo más delitos, se les termine, digamos, cargando la mano en labores de cuidado, cosas por el estilo. Frente a eso, hay otras corrientes que dicen que no, la mujer no es víctima de una estructura, sino que tiene que ser capaz de tomar sus decisiones. Y de hecho, en la universidad era muy común esta discusión. ¿Y qué pasa si una mujer decide quedarse en casa? Entonces, no es que es una mujer que está alienada. ¿Cómo va a ser posible que ya, existen mujeres o no existen mujeres machistas? Entonces, no, es que cómo una mujer se va a poner del lado de lo que son. Entonces, es una discusión no resuelta. Es el signo, digamos, de nuestro tiempo. Y yo en eso creo que más allá si es para celebrar, si un ramo de una flor, digamos, un regalo de un ramo de rosa, insulta o no insulta, digamos, yo creo que sobre todo no podemos perder de vista que el sentido de este día es la reivindicación sobre todo laboral de las mujeres, porque hoy día lo que ocurrió fue una catástrofe hace muchos años atrás y donde muchas mujeres fallecieron. Entonces yo creo que es importante reivindicar eso. Oye, me voy a tomar un segundo antes de pasarle la palabra de nuevo a Loreto, porque ayer estaba escuchando a Isabel, no, a Silvia Izaguirre, que sacaron un libro que se llama Igualdad de género bajo la lupa o algo por el estilo, como equidad de género bajo la lupa. Y una de las cosas interesantes que decía, y bajo eh, este tema de la igualdad laboral o que reflexionemos sobre el tema laboral, la mujer, habían dos datos que no los recuerdo de memoria en este minuto, pero si uno va al libro del CEP lo puede revisar, que por un lado era que la mayoría de las personas que se le preguntaba si una mujer de las familias donde una mujer que trabajaba tenía hijos entre 4, o sea, con menores de 4 o 6 años, decían que la familia se resiente. La familia se complica cuando una mujer que tiene niños pequeños trabaja. No así cuando pasa en el caso del hombre. Entonces, ahí yo creo que analizar un poquito ese punto de decir, ¿es efectivo y por qué? Yo, en mi caso personal, nosotros decidimos como familia que yo efectivamente me quedara en la casa y me voy y me agarro con lo que dice Loreto por un tema de flexibilidad. O sea, yo hago estas cosas, estoy aquí en la radio, los acompaño todos los días, finalmente, porque no me quiero no estar vigente en lo que está pasando. Pero no es un trabajo formal donde estoy todo el tiempo, sino que lo hago porque el dueño del medio, porque nuestro querido Cristian Lobos creyó que yo era importante aquí y pudimos hacer esto entre medio, pero la mayoría de las personas no tiene esta posibilidad y las mujeres muchas efectivamente se pueden quedar en la casa y hacen cosas y anden corriendo, tratando de no quedarse al margen para en algún minuto volver. Sobre todo cuando tenemos niños pequeños, porque todavía es verdad, los niños se resienten, pero no me queda resuelta la pregunta ahí si es porque todavía no hemos logrado este nivel de coparentalidad, si nosotras por el default de lo que hemos, de nuestro género tenemos ciertas características, o porque el default nos tiene asociada este rol de cuidado. Lore, te paso a ti de vuelta. Sí, escuchándolo los dos. Bueno, yo creo que también parte de esta dificultad como para poder desarrollarse viene también, o sea, viene porque los roles no están, no están equilibrados, o sea, no existe una corresponsabilidad de roles familiares, por ejemplo, acá en Chile, sobre todo acá en el sur de Chile. O sea, yo veo mucho familias de personas rurales, o sea, que viven en el campo, por ejemplo, que viven una situación completamente distinta a la nuestra que vivimos en ciudad, o personas o no sé, mujeres como nosotros que hemos podido estudiar, no sé, porque venimos
de una familia que se preocupa más quizás de, no sé, pues, de educación, de aprender, etcétera. Entonces, no sé, yo veo todavía y todavía he visto familias de que esterilicen a su hija sin consentimiento, cuando tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, y eso pasa hoy día eh, frecuentemente y es normalizado. Vemos un montón de situaciones de violencia en las cuales las mujeres tampoco se pueden emancipar, no se pueden emancipar por esta falta de oportunidad y por esta falta de flexibilidad. Entonces yo creo que si en un momento existen medidas afirmativas, y yo creo cuando existen estas medidas afirmativas vengan con un, o sea, por ejemplo, que vengan medidas afirmativas de un gobierno, de algún tipo de política pública, pero que tienen que venir con un incentivo, por lo mismo que decías tú, porque si no, también cuando existen estas medidas dejan de funcionar porque las personas prefieren no contratar a mujeres. Entonces hoy día yo creo que esta problemática, o sea, que hay que analizarla, hay que volver a revisarla y poder hacer las mejoras que sean necesarias, porque todavía vivimos en desigualdad y todavía por lo mismo, porque no están dadas las condiciones para poder, porque una de las condiciones laborales no son flexibles y por otro lado porque la familia, todavía vivimos bajo ese paradigma patriarcal. Yo sé que la palabra patriarcal no le gusta mucho a la gente, pero es como decía Juan Carlos, así ha sido. O sea, históricamente la mujer ha tenido que ir rompiendo y abriéndose el camino para poder tener un poco más de igualdad en algunos derechos. Sí, bueno, Em, una de las cosas que entonces, decías tú y para apoyar ese punto, uno de los puntos que Chile todavía está al debe es en la posesión de herencias y de propiedades de las mujeres. Las mujeres tenemos muchas menos propiedades de los que tienen los hombres aquí en Chile. Y eso te puede ser también por el tema de que hay muchos que todavía están bajo el sistema de matrimonio que es sociedad conyugal, Sociedad en las conyugal. cuales las mujeres tienen que pedir muchos permisos. Por ejemplo, si quieren abrir una cuenta al banco, el hombre tiene que dar su Autorización. autorización para poder hacerlo. Todavía en el día de hoy, porque eso sigue vigente de esa manera. Hace solamente unos años atrás se derogó la ley que las mujeres tenían que esperar 9 meses para casarse después de conseguir el divorcio. Y eso estaba dado, claro, porque tenían que esperar que la guagua naciera, pero, oye, asegurarse que no era de él. claro, pero Pero por eso es Dios, o sea, horrible, estamos es hablando, pero horrible. eso no, esa ley no se derogó más allá de 3 años, creo yo, si no me falla la memoria, Juan Incluso, Carlos. incluso hasta el año 2005, pese a lo vapuleado que es el Tribunal Constitucional, el año 2005 el Tribunal Constitucional, recién en 2005, reconoció de que puede haber violación dentro del matrimonio. O sea, recién esa discusión la tuvimos hace Sí. 15 años atrás. O sea, si la esposa decía no y el hombre la forzaba, no tenía ninguna sanción ni se reprochaba. Eso cambió recién en el 2005. Imagínate. Bueno, Imagínate. ya han pasado 18 años, pero el 2005 se siente al ladito, o sea, es una generación de mujeres, 18 años, que, Bueno, que claro. eso ha cambiado. Impresionante, para mí es increíble. Y a nivel mundial, por ejemplo, el titular que a mí me llamó la atención fue que a nivel mundial, el Banco Mundial alerta que mujeres cuentan con 3/4 de los derechos de los hombres, o sea, 3/4. O sea, a nivel de mundo nos queda mucho todavía por hacer. Aquí en Chile, nuestra puntuación estaba cerca de los 80 puntos, que estamos por debajo de la OCDE, que tenían 95,3, y a nivel de América Latina, 80,9. Así que también no estamos, uno no lo percibe de repente, como digo, nosotras podemos salir, podemos votar, podemos estudiar, pero todavía nos pesa este tema, por ejemplo, la flexibilidad laboral para poder hacerte cargo, las que queremos ser muy conscientes, no sé si consciente es la palabra, pero las que tenemos la posibilidad de estar ahí con nuestros chicos, yo creo que más quisieran, porque de repente te falla la persona que te ayuda en la casa y es una locura, es como que tú tienes que llegar y arreglártela. No sé. Es complejo el tema claro, de la maternidad, porque si bien es exigente el sistema también educativo, y es verdad que cuando la mamá, en este caso podría ser la mamá y el papá, pero hablemos de la mamá, porque así es por lo general, no está en la casa, se resiente muchísimo. A mí me ha pasado, o sea, de mi experiencia personal, momentos que he tenido que trabajar de forma dependiente, se nota.
soy Sí. la peor mamá del curso. O sea, en ese momento no tengo idea de nada. La cartulina roja siempre va a ser los domingos en la noche, como dice el meme. Pasa. El disfraz nunca está a tiempo, o no sé. Y los chicos también, ellos, eso afecta su autoestima, muchísimo. Entonces, también por ese lado, yo creo que todavía falta mucho por ir avanzando porque, o sea, la exigencia de una familia para formar a estos niños para que sean adultos íntegros requiere de mucho esfuerzo y estar mucho con ellos, de escucharlos mucho, y así trabajando, llegando a las 9 de la noche, haciendo la colación a última hora. Yo creo Mm. que se hace muy difícil. Por eso que quizás esta sociedad está tan dañada también, po. Yo creo que este cambio cultural, desde que la mujer era la mujer que estaba en la casa, ahora la que tiene que trabajar, bueno, yo creo que este es el momento del cambio, entonces por eso que quizás la sociedad ha estado tan dañada porque no se ha dado el tiempo de poder estructurarlo de una forma más adecuada. Claro, que la mujer soltó, pero no, el hombre no tomó tanto. Ahora, es distinto. Yo veo muchos maridos de mi generación que están avanzando mucho, ¿ah? Hay otros que todavía no tanto, pero sí a lo mejor en los que me crié, en mi generación, cuando yo estaba en el tema de crianza, la mujer entró a trabajar y se soltó la familia nomás. Como que eso no entró el hombre en ese minuto. O sea, yo tengo amigas de mi edad que me dicen, no, si mi marido, la mamá le traía hasta las pantuflas, po. O sea, a ese nivel, así como comida aquí. Y yo así, nada. Mira, como claro, el hermano en la cabecera de mesa y nosotros tenemos que ir a servirle. Tú no dices, pero ¿por qué yo? Sí. Juan Sí, Carlos, querías decir algo. Sí, no, que a propósito de lo que decía Loreto, también a propósito de igualar la cancha, ¿cuáles son los otros factores más allá del género que influyen también en el menoscabo de la situación de las mujeres? O sea, yo pienso, es lo mismo ser una mujer en clase alta a ser una mujer en un campamento, y más aún, es lo mismo ser una mujer ya de un nivel socioeconómico medio pero además indígena, o sea, hay otros factores que puedan influir en esta cancha desigual. Yo creo que también es importante poner sobre la mesa ese elemento. Eso, yo creo que sí, o sea, tiene que ser cualquier política pública, cualquier tipo de iniciativa que se empiece a ir trabajando para poder derribar un poquito esta desigualdad de género, tiene que ser con esa mirada interseccional, porque sobre todo hoy día que hay temas de migratorio acá en Chile, distintas culturas, hay varios elementos que juegan ahí y que no se pueden olvidar a la hora de hacer este tipo de política. No nos podemos olvidar, no es solo, no solo un tipo de mujer, no solo la mujer es de una forma porque es mujer, sino que las realidades son muy distintas. Sí. Oye, y otras cosas. Hay dos puntos interesantes que quiero traer en estos 2 minutitos. Uno, que efectivamente el tema de las redes. O sea, yo creo que independiente, o sea, sin duda influye donde tú estás mirando la sociedad, pero también qué tan acompañada estás en este camino, porque una mujer que tiene más redes de apoyo, o sea, lo acaba de tocar, por ejemplo, con las migrantes, cuando te vas a otra ciudad, a otro país y estás sola, es mucho más difícil. Puedes levantarte, por ejemplo, si te falló la persona, te salió una reunión y tienes que ir a buscar a los niños al colegio. ¿Qué los traes? Si no tienes redes, ya sea de amistades, de familia y todo, es mucho más difícil poder salir adelante. Y segundo, me llamó mucho la atención que hay una discusión en este minuto parlamentaria, o sea, como con republicanos en particular, respecto a una ley, ¿la cachaste, Loreto? Sí, la, Respecto a la la del uso ley, de armas. ¿ah? ¿Esa? ¿La del uso de armas? No, Ah, que se quiere dar otra. se estaba hablando de dar una pensión A los especial, sobrevivientes de femicidio. esa, Juan Carlos, exactamente, a los niños sobrevivientes de femicidio o de suicidios de mujeres, esa. Y que republicano entiendo que puso el grito en el cielo. No sé si, como que pasé el enunciado y no sé si tú, Juan Carlos, tienes más antecedentes al respecto. Sí, de hecho, me llamó la atención la noticia y de hecho busqué el boletín. Así que si quiere podemos conversarlo más adelante porque me llamó la atención. No estoy en condiciones como para cachar cuál es el sentido de la propuesta, pero el día de ayer fue escándalo. Sí, ayer hubo harta parafernalia y yo agarré la colita nomás y dije, a ver, ¿qué está pasando? Yo creo que es digno del debate saber si efectivamente nosotros como sociedad tenemos que ir a hacernos cargo de eso o no. Yo creo que es parte del debate que se tiene que hacer, pero también cuando estamos atrasados culturalmente, y por eso decía el tema de las redes, cuando hay una mujer que no ha logrado salir del tema de la violencia y termina siendo víctima de femicidio y deja niños atrás
ahí tenemos un debe, estamos al debe como sociedad de que no fuimos capaces de apoyar a esa mujer finalmente para poder romper eso y dejamos a unos niños que a lo mejor no hay más redes tampoco que los puedan cubrir. Entonces, me parece que sí, que tenemos que darle una vuelta ahí a eso. Y lo otro que quería cerrar es que efectivamente la presidenta de la comisión de expertos y del comité de admisibilidad, las dos son mujeres. ¿Ah? Yo creo que no es menor, Sí. yo creo que es síntoma de los tiempos. Vamos a ver qué pasa con la constituyente finalmente, ¿no? Sí, no, y de todas Tal cual. maneras, bueno, obviamente el cerebro neurológicamente, desde la neurociencia, el cerebro femenino es muy distinto al masculino en una serie de situaciones, y yo creo que en la mano femenina, en este caso, con las primeras declaraciones de la presidenta, se ve una mirada mucho más amplia, de consenso, de escucha, y yo la verdad que bien conforme, mucho más tranquila con las elecciones que hubieron en Aunque no 24 horas. olvidar que la convención anterior también tuvo dos mujeres a su cabeza. Ah, tienes razón, sí, ahí sí. Así que no es solo por el hecho de ser mujer, que es lo que yo decía, no podemos felicitar solo por el hecho de ser mujer, de lograr ciertos procesos. Ahora tenemos que hacer un poquito más, ¿no? Pero simplemente a propósito de lo que dice Loreto, yo igual sentí, ¿sabes? Que ver cómo se instalaron, ver que los acuerdos eran unánimes, tal vez puede ser un tema de forma, porque probablemente por días previos tuvieron la tremenda discusión, puede ser, pero estuvieron a la altura de lo que el país necesitaba. A mí en ese sentido me dio como un voto de confianza el cómo se ha ido instalando este proceso. Vamos a ver si esto continúa para la elección de mayo. Oye, interesante lo que dice Juan Carlos, porque dice, en los días previos, pero ellos empezaron a trabajar ese día, y yo creo que esa es la diferencia de los expertos, que como nosotros entendemos los expertos, que son personas que vienen preparadas para el momento de empezar a trabajar, sentarse a trabajar, Y que finalmente. se Y conocían. claro, porque, bueno, hay muchos que sí se conocían, entiendo, que tenían como ciertas relaciones antes, lo que probablemente permitió mayor diálogo, pero la vez anterior empezaron en el día que tenían que empezar, así como mucho más reflejo lo que de repente somos los chilenos, de que te dicen, ya este día partí, y tú, antes de vacaciones en la playa, antes de partir, de partir efectivamente. No, acá como que esta cuestión de que tan rápidamente resolvieran cómo iban a trabajar, me tinca que hubo bastante trabajo previo a efectivamente el día que tenían que empezar. ¿Ah? Sí, que yo creo que también Interesante. parte de la base de que el proceso anterior, ellos llegaron con una supremacía del 80%. Entonces, al final, finalmente, como que mucho consenso no hubo, mucha escucha no hubo. En cambio, ahora, después en realidad, cómo se desarrolló el año pasado, sin duda va a llegar, o sea, el proceso nuevo va a ser desde la experiencia de lo que se vio. Nunca Sí, o va a sea, poder sin ser. duda está mucho más cuestionado y Sí, tienen que venir desde sí. abajo, no desde arriba a entregar una propuesta. Ya, chiquillos, Y aparte que ya viene estructurado un poquito algunos puntos, así que se nos está requete contrapasado el tiempo. Les pedimos las disculpas a nuestros queridos amigos de Radio Mega y Radio Mía y nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao.